Hoy les vengo a hablar de un tema que yo creo que a mí que me toca ver como estos dos lados, me toca ver como toda esta parte incómoda de cada uno de los colegas, tanto los bariatras como los herniólogos, cuando nos llegan estos pacientes mixtos. Lo primero, vamos a ver, me declaro sin conflicto de intereses. Y bueno, ¿por qué pongo esta cara? Primero, porque esta mujer la amo. Y segundo, porque esta es la cara que todo el mundo pone cuando le llega un paciente con obesidad y cuando le llega a un paciente con hernia compleja, principalmente. ¿Por qué? Porque es una patología que sea como sea, se acompaña, pero que aunque a los herniólogos no nos guste, la obesidad y el sobrepeso es algo que va a ir en aumento, es algo que pues es una verdadera pandemia a nivel mundial y en Latinoamérica ni qué decir. Aquí puse unos datos como de varios países a los que principalmente pues en este momento tengo relación ya que pues trabajo con el Fellowship de IFSO Latinoamérica y estos son los países que tenemos representados acá, por lo cual no es casualidad que a todos nos interese también la parte de la obesidad. Por ejemplo, aquí en México, el 70% de la población va a tener sobrepeso y obesidad. Entonces, aquel pacientito flaquito para una hernia sencillita, pues realmente no va a ser tan probable porque vamos a tener un 30% de posibilidades de que logremos este tipo de pacientes. Entonces, aunque no nos encante mucho que los pacientes tengan sobrepeso y obesidad, pues nos toca aprender a manejarlos de una forma integral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este ha sido un debate que ha venido desde hace muchísimos años. No es la primera vez, no estamos descubriendo el agua tibia, sino que ya es un debate que viene de cuándo es que yo tengo que operar a estos pacientes, cuándo es que yo tengo que no operar a estos pacientes, cómo los debo de optimizar, cuál es la mejor opción para optimizarlos. Entonces, SAGES y la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica lo que hizo fue un último consenso que viene salidito del horno, salió ahorita en julio del 2023, que básicamente viene diciendo lo que desde hace varios años nos han estado diciendo que deberíamos de hacer. Sin embargo, ahorita como que sí ya está poniendo los puntos y las comas como para tener una guía un poquito más clara en cuanto al abordaje de estas patologías. Entonces, esta es la nueva guía. Cualquier cosa se las puedo pasar por los chats. Actualmente está de compra, entonces pues se pueden ahorrar unos pesitos. No le digan a los de Stages ni los de la Asociación Europea, que lo que nos da es una publicación oficial del manejo de las hernias de pared abdominal en pacientes con obesidad extrema. Tenemos bastante literatura en cuanto a estos dos temas y más combinados. Sin embargo, el enfoque de esta sesión es particularmente analizar qué es lo que nos trae esta nueva guía y este nuevo tema. Entonces, lo primero que nos habla es de los factores que van a influir para una reparación exitosa de una cirugía hernial. Entonces, cuando nosotros vamos a tener qué son los factores que van a influir en una reparación exitosa, vamos a tener el abordaje quirúrgico, va a ser el primero. ¿Qué abordaje va a ser el ideal? Principalmente recomiendan ya todas las guías un abordaje laparoscópico o bien un abordaje robótico en los países que tienen robot. Aquí tenemos la gran ventaja de que tenemos robot en Tijuana. Sin embargo, por ejemplo, en mi país natal, en Costa Rica, pues no tenemos robot ni la posibilidad de tenerlo pronto. Entonces nos toca aprender a hacerlo laparoscópico. Eh, que para lograr una adecuada reparación de una hernia tenemos que tener una buena disección de los tejidos, una buena identificación de los planos, un manejo adecuado de estos planos y de estos tejidos para evitar infección, para evitar dehiscencia, para evitar necrosis, que debemos de elegir adecuadamente la malla y que vamos a tener factores preoperatorios y postoperatorios que van a influir en los resultados que vamos a lograr después de una reparación herniaria. ¿Y por qué es importante nosotros identificar estos factores? Porque existen algunos factores que sí vamos a poder modificar. Entonces, ¿cuáles van a ser estos factores modificables? Vamos a tener como primer punto la obesidad, vamos a tener también el tabaquismo,
la diabetes, principalmente cuando se encuentra descontrolada. Entonces tenemos que tener muy claro que no le tenemos que poner como la cruz a todos los pacientes diabéticos, sino principalmente a los pacientes diabéticos que están descontrolados. No tenemos una justificación real, por más que tengamos la fiebre de querer operar todas las hernias que nos llegan, porque a todos nos encantan las hernias. No existe una justificación para llevar a un paciente diabético descontrolado a una cirugía electiva de hernia. O sea, es aumentarle el riesgo por un factor completamente modificable. La malnutrición, que pues tenemos que recordar que si bien muchas personas piensan que la obesidad es una sobrenutrición, tenemos que entender que los pacientes con obesidad no están bien nutridos. Entonces es también un tipo de malnutrición porque vamos a tener ciertas deficiencias por diferentes hábitos alimenticios que se tienen. Y contaminación del sitio quirúrgico cuando tenemos reparaciones de ostomas, cuando tenemos pues infecciones previas. Entonces estos son factores que tal vez ya en este punto no vamos a poder modificar, pero sí podemos escoger mejor el tipo de malla. De todos estos factores, los que están directamente relacionados con factores realmente modificables y que son los más influyentes en cuanto a la parte de la cicatrización de las heridas y el éxito que vamos a tener con la reparación herniaria, va a ser la obesidad y el tabaquismo. ¿Por qué? Porque estos dos factores van a estar directamente relacionados con una disminución de una adecuada cicatrización de la herida. Vamos a tener un aumento en la estancia hospitalaria y vamos a tener una mayor incidencia de recurrencia de hernias con solamente tener obesidad y tabaquismo. Entonces, ya todos también sabemos que el tabaquismo es algo que tenemos que suspender al menos 6 a 8 semanas antes de cualquier cirugía. Yo también soy bastante estricta con la parte de cirugía de obesidad, en donde les digo, hay que suspender también el tabaquismo para la cirugía de obesidad, porque está claramente demostrado que va a afectar la cicatrización de las heridas y va a aumentar la estancia hospitalaria y el riesgo de complicaciones. Pero entonces, ¿qué hacemos con la obesidad? Bueno, tenemos que la obesidad es el principal factor contribuyente modificable para el desarrollo de las hernias incisionales. Es claro que el riesgo de recurrencia va a aumentar de forma lineal conforme vaya aumentando el índice de masa corporal. Esto quiere decir que aunque estemos realizando una cirugía primaria en un paciente con un índice de masa corporal mayor a 35, conforme vaya aumentando el índice de masa corporal, por más que sea una cirugía inicial, vamos a ir aumentando el riesgo de aparición de una hernia incisional. Y si así lo operamos para la reparación herniaria, vamos a tener también un aumento lineal en incidencia de recurrencia. Ahora, ¿cuál es el gran problema cuando estamos hablando de estas dos patologías unidas? Que no tenemos un límite claro. Entonces, recuerdo que cuando nosotros empezamos a operar hernias complejas con el equipo de pared abdominal en el Hospital México, allá en Costa Rica, irónicamente se llama Hospital México, pues empezamos con un 35 de índice de masa corporal y por arriba de 35.09 no operábamos a nadie, porque dijimos, no, para arriba de 35 es prohibitivo. Pero después empezamos a operar pacientes como esta señora que tenía un 37 de índice de masa corporal y pues le iba bien. Entonces empezamos a ser un poquito más permisivos con el índice de masa corporal y esto es lo que ha pasado también a nivel mundial y en lo que reporta la literatura. Entonces, lo que dicen es, si vamos a hablar de obesidad y hernias, por lo menos lograr un 35-40 de índice de masa corporal. Ya después de esto, pues son pacientes que van a tener muy alto riesgo. Todavía esta guía nos deja un huequito ahí qué hacer con los pacientes entre 40 y 50, que más adelante les voy a comentar ahí como unos tips and tricks que les traigo. Pero cuando estamos hablando de un paciente con un índice de masa corporal mayor a 50, sabemos que estos pacientes, debido al índice de masa corporal tan elevado, tienen alto riesgo de complicaciones del sitio quirúrgico. Entonces vamos a tener mayor riesgo de dehiscencia de herida, mayor riesgo de infección, mayor riesgo de recurrencia herniaria. Entonces, si nosotros vamos a hacer una reparación herniaria cuando el paciente tiene un índice de masa corporal de 50, tenemos que evitar realizarlo a menos que sea una cirugía de emergencia. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que considerar como pacientes de alto riesgo.
Entonces, si tenemos un paciente con un índice de masa corporal mayor a 50, que probablemente va a tener muchas otras patologías asociadas a la obesidad, entonces tenemos que tratar de hacer como el menor daño posible, porque definitivamente tenemos que reservar estas cirugías para los pacientes que tienen un índice, perdón, una cirugía de emergencia. Entonces, intentar dentro de todo lo posible realizar una cirugía mínimamente invasiva. Ya hay múltiples estudios que demuestran que la obstrucción intestinal no es una contraindicación absoluta para una cirugía laparoscópica. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a tener mayor destreza para las cirugías laparoscópicas en escenarios complicados? Haciéndolas, lamentablemente teniendo paciencia y empezando a echarse al agua, como decimos allá. Ahora, en caso de que tengamos que hacer una reparación abierta, en muchos de estos casos lo que se recomienda es una reducción y una rápida del defecto en el caso de que dé, o incluso hablan de la posibilidad de una colocación de una malla inlay. Ay, perdón, porque todos quieren participar aquí en la casa también. Entonces, incluso hablan de este inlay que hemos satanizado por tantísimos años, de colocarlo como un puenteo para que logremos aproximar los bordes de la herida, no dejemos al paciente con un abdomen abierto y además de esto no quemar puentes o no quemar otras reparaciones posibles que vayamos a tener en un futuro cuando logremos optimizar a este paciente. Ahora, pérdida de peso preoperatoria. Cuando hablamos de pérdida de peso preoperatoria, tenemos muchísimas opciones. No existe un manejo ni un consenso en cuanto que digan, esta es la cirugía de elección. Vamos a tener que tomar en cuenta varias consideraciones, como por ejemplo el tamaño de la hernia. Vamos a tener que tener en cuenta también el contenido de la hernia. Por ejemplo, por más que yo tenga un paciente que tal vez metabólicamente me puede ir un poquito mejor con un bypass gástrico, pero si tengo muchas asas intestinales en el contenido herniario, probablemente lo mejor es esperar a esa reparación para poder optimizar, hacer otro procedimiento bariátrico y empezar con un tipo de procedimiento puente como una manga gástrica. Tenemos que también valorar el grado de contaminación, las comorbilidades que tenga el paciente y el riesgo de complicaciones que vaya a tener este paciente cuando se realiza la reparación. Entonces, procedimientos quirúrgicos disponibles. Puse la banda gástrica porque ahí dice la banda gástrica, sin embargo, definitivamente no se utiliza. Todos sabemos que la banda gástrica fue súper famosa. Muchos de los laparoscopistas se establecieron su práctica en la colocación de bandas gástricas laparoscópicas, realmente, o sea, que fue un boom a nivel mundial, principalmente en el año 2000, llegó a su pico en el 2008 y 2009, que cuando uno dice 2008, 2009 no suena tan lejos, pero cuando dice 2000 y todo esto y cuando se da cuenta que fue hace 23 años, pues sí es bastante tiempo y por eso es que estamos viendo ya todos los retiros de bandas, los que nos dedicamos a la cirugía bariátrica en este momento. ¿Por qué quedó en desuso? Pues este tipo de dispositivo quedó en desuso ya que es una colocación de un dispositivo de un cuerpo extraño que generaba un aumento de la presión y tuvo muchas complicaciones como deslizamiento, como erosión, generaba también dismotilidad esofágica. Entonces, aunque por un momento fue un buen procedimiento bariátrico, probablemente se abusó en cuanto al uso que se le dio y tal vez se nos pasó un poquito la mano, se le puso a más gente de la cuenta y en algunos dio muchas complicaciones y muy serias, por lo cual ya ahora está como muy vetado en cuanto a la cirugía bariátrica. Ahora estamos hablando de la gastrectomía vertical, que esta es la nueva loca moda. Estos son unos GIF que nos comparten en IFSO, en donde podemos ver que la manga gástrica, lo que se realiza es una resección de aproximadamente un 80% de la cámara gástrica. Pongo estos videos porque yo sé que estoy hablando con muchos cirujanos, pero también invité a algunos residentes, entonces no quiero como que se queden un poquito perdidos. Entonces, para recalcar qué es el procedimiento bariátrico. La manga gástrica actualmente es el procedimiento que más se realiza a nivel mundial. Tiene muy buenos resultados, incluso equiparables desde el punto de vista
pues clínicamente significativos, están muy equiparables al bypass gástrico, pero también tenemos que individualizar cada caso. ¿En qué casos no vamos a poder realizar una manga gástrica? Por ejemplo, en pacientes que tengan una diabetes severa de difícil manejo, les va a ir mucho mejor con un bypass gástrico. En pacientes que tengan esófago de Barrett, que tengan una hernia hiatal grande, en pacientes que tengan un reflujo gastroesofágico severo. Entonces tenemos que saber escoger. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo mismo que con la banda, que empezamos a ponerle a todo el mundo bandas y ahora le estamos haciendo a todo el mundo mangas. Entonces por ahí nos puede pues jugar una mala, nos puede pasar la factura este abuso de los procedimientos. Ahora tenemos el bypass gástrico. Es obligatorio mencionar que tenemos dos tipos de bypass, aunque todo el mundo piensa en bypass como el tipo Y de Roux. Sin embargo, también tenemos el VAGUA o el OAGB o el bypass de una sola anastomosis. Todos estos se refieren al mismo o el mini bypass. Ha tenido muchos nombres porque ha tenido muchas minis modificaciones, pero es básicamente que lo que se realiza es un pouch un poco más grande, más o menos una válvula antirreflujo que tampoco ha logrado demostrar los resultados que se creen, pero bueno, entonces esa sería la mini modificación aquí. Y se hace una única anastomosis, por lo cual es muy ventajoso desde el punto de vista de tiempo quirúrgico y de necesidad de destreza técnica para realizarlo. Pues desventajas también presenta un poquitito de reflujo severo y demás, pero sí va a lograr una pérdida de peso similar a la del bypass gástrico. Y este va a ser el bypass gástrico en Y de Roux clásico, en donde se hace un pouch pequeño, donde se deja el remanente gástrico y se hacen dos anastomosis. También vamos a tener el SADIS, que últimamente también se ha estado hablando muchísimo, que el SADIS se puede utilizar como un procedimiento en un segundo tiempo para pacientes que aún no han logrado una adecuada pérdida de peso con la manga gástrica o en pacientes con superobesidad. Esto estamos hablando con índices de masa corporal mayores a 50, que aunque nos cueste creer que existen, realmente aquí en Tijuana tenemos uno de los principales cirujanos a nivel mundial que está realizando SADIS, que es el doctor Cristian Rodríguez, que incluso el doctor de la Torre, que es como el papá de este procedimiento, ha venido aquí a operar con él, porque realmente sí tenemos muchos pacientes con superobesidad en este centro. Y pues entonces es un procedimiento que se está aumentando en cuanto a incidencia. Aquí podemos ver que la ventaja que va a tener por encima del VAGUA o el OAGB o el mini bypass o el bypass de una sola anastomosis es la preservación del píloro, por lo cual el corte se hace por debajo del píloro a nivel de la primera porción del duodeno, que esto es lo que lo hace técnicamente un poco más difícil. Se puede hacer en primer tiempo para superobesidad o se puede hacer como cirugía revisional en pacientes que ya tienen la manga gástrica. Ahora, procedimientos endoscópicos. Dos principales, como para resumir, esto es lo que nos dan las guías. ¿Cuáles van a ser estos procedimientos endoscópicos? Primero, el balón gástrico. Este balón vamos a tener varias marcas de las que se colocan mediante endoscopía, o vamos a tener el New Kid on the Block, que va a ser el balón Allurion, que es el deglutible, que no requiere endoscopía y que se coloca con rayos X. Es un procedimiento 100% ambulatorio. ¿En qué casos vamos a poder utilizar estos tipos de balones en pacientes que no desean la cirugía, que tienen muchísimo temor? Tenemos que tener en cuenta que algunos endoscopistas van a utilizar anestesia general para la colocación del balón y principalmente para el retiro. Entonces tenemos que tener esto en cuenta cuando vamos a decir, bueno, como no requiere anestesia general, entonces es perfecto para pacientes que no toleran la anestesia, pero no todos. El Allurion es una muy buena opción por ser deglutible, entonces no requiere ningún tipo de anestesia, pero tenemos que tener ahí como, ir como con pincitas escogiendo estos pacientes. Ahora también vamos a tener la gastroplastía endoscópica, que es básicamente una manga gástrica. Lo único es que se realiza con un dispositivo de sutura endoscópico, que es el que actualmente se conoce como Apolo. Según entiendo, no existen muchas otras marcas, ellos tienen todavía la patente, que lo que realiza es disminuir el volumen. En algún momento se realizó algo llamado corset o sutura de la cámara gástrica. Algunos centros lo siguen utilizando, sin embargo, en estas guías no se describen como para un adecuado control de peso.
Este procedimiento sí se hace bajo anestesia general, entonces tampoco es como que se puede utilizar en todos los pacientes y ambos procedimientos logran aproximadamente una pérdida de peso de un 20% del peso corporal total, que eso es otro que también tenemos que tener en cuenta cuando nos hablan de pérdida de peso. ¿De cuál pérdida de peso nos hablan? Porque muchas veces nos dicen, tienen 80% de pérdida de peso del exceso de peso o un 20% del total del peso. ¿Ok? Estos procedimientos nos van a ayudar muchísimo cuando tenemos muchas adherencias intraabdominales, cuando el estómago está dentro del saco herniario. Tuve un paciente hace no mucho que incluso lo llevé al curso para ver qué opinaban todos porque tenía el estómago, el PEC, las asas intestinales literalmente adosadas a la piel, o sea, se le veía la peristalsis. En estos pacientes no vamos a lograr un buen espacio para lograr el neumoperitoneo, vamos a tener una alta posibilidad de lesiones intestinales al momento de colocar los trócares, entonces no nos va a hacer como, no va a ser seguro el realizar un procedimiento laparoscópico en este tipo de pacientes. Entonces los procedimientos endoscópicos pueden ser una muy buena alternativa para bajarlos un poco de peso y disminuirles el riesgo de complicaciones. Ahora, en las modificaciones de los estilos de vida, yo creo que en este momento del año ya todos los hemos olvidado un poquito. Si la hubiéramos dado en enero, todos tendríamos muy al tanto cuáles serían. Pero lo que sucede con esta modificación de los estilos de vida es que no han tenido buenos resultados. Por eso es que todos vivimos a dieta, por eso es que el 1 de enero se venden todas las máquinas de gimnasio. Y vamos a intentarlo como una única herramienta en pacientes que no son candidatos a cirugía bariátrica, que no son candidatos a procedimientos endoscópicos. Tenemos que tener en cuenta que el éxito de estas modificaciones en el estilo de vida va a aumentar si nosotros tenemos un equipo multidisciplinario. Y además tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener paciencia, que eso nos cuesta mucho también a los cirujanos, que es tener al menos 6 meses de restricción calórica ayudado con actividad física y vamos a tener una modesta reducción del índice de masa corporal. Pero ¿qué es lo que nos trae la tecnología, las casas farmacéuticas y pues toda esta fracaso, por así decirlo, que cueste tanto que estas modificaciones en los estilos de vida duren más? Es toda la parte del tratamiento farmacéutico. Vamos a tener muchos tratamientos farmacéuticos. Aproximadamente vamos a tener como 5 grupos. Vamos a tener también pues la fentermina, que es ya muy conocida. Aquí venden Redotex, venden muchos simpaticomiméticos que pues por lo general no se recomiendan dadas las complicaciones tanto a nivel del sistema cardiorrespiratorio como a nivel psicológico y psiquiátrico, ya que se ha evidenciado que aumenta la incidencia incluso de deseos de autoeliminación. Vamos a tener muchos otros tipos de medicamentos que lo que nos van a hacer es generar un poquitito de hiporexia. Y estos han sido los medicamentos que han tenido un mejor resultado en cuanto a la pérdida de peso. Incluso ahorita el tirzepatide o Mounjaro, que actualmente no se encuentra en México ni en otros países de Latinoamérica, actualmente creo que más Estados Unidos es el que lo está utilizando, logra hasta un 23% de pérdida de peso. Entonces, lo estamos casi que equiparando con procedimientos endoscópicos. Entonces, realmente son como nuevas drogas que están como muy en boga, que están dando muy buenos resultados. El Ozempic, que se hizo súper famoso porque lo empezaron a utilizar las Kardashians, pues realmente es un medicamento para la diabetes que como resultado o como efecto secundario da la pérdida de peso, pero la idea es utilizarlo en pacientes diabéticos con sobrepeso y obesidad que no sean candidatos para cirugía bariátrica. Y la Saxenda, que también es como de la misma familia, que son análogos del GLP-1. La ventaja es que el tirzepatide le agrega el análogo del GIP. Estos medicamentos nos van a dar desde un 7% a un 15% de pérdida de peso y este nuevo medicamento Mounjaro hasta un 20-23% de pérdida de peso. Ahora, estos medicamentos de igual forma se tienen que acompañar con un equipo multidisciplinario y se deben de acompañar también con cambios en el estilo de vida. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro manejo de la pared durante la cirugía bariátrica?
Vamos a después también hablar del manejo de la pared cuando tenemos pacientes con obesidad. Entonces, lo primero, planeamiento quirúrgico. Definitivamente no existe ninguna cirugía que no debamos de planear. Que las hagamos, sí, pero no que no se deba planear. Siempre tenemos que planear nuestras cirugías. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando nosotros queremos realizar cualquier tipo de procedimiento laparoscópico, incluyendo cirugía bariátrica para mejorar la condición antes de repararle la hernia, las hernias están en los sitios en donde normalmente vamos a colocar los trócares. Además, podemos tener no solamente que la hernia nos coincida con los trócares, sino recordemos que hay hernias que tienen como forma de champiñón, en donde vamos a tener asas intestinales que se deslizan de forma subcutánea hacia los tejidos que estén alrededor de la hernia, por lo cual al introducir un trócar, al introducir una aguja de Veres, al empezar nuestro neumoperitoneo, podemos lesionarlas, incluso no darnos cuenta al momento de lesionarlas. Entonces tenemos que idealmente tener una tomografía axial computarizada antes de cualquier cirugía que le vayamos a hacer a estos pacientes que tienen ambas patologías. Tenemos que tener cuidado al momento de tener el acceso y la colocación del neumoperitoneo. Vamos a tener principalmente dos opciones. La opción abierta en un paciente con obesidad, principalmente por arriba de 35 de índice de masa corporal, la técnica abierta no es tan sencilla. Existen múltiples modificaciones aquí en Tijuana. Uno de mis profesores, que de hecho fue con quien vine a hacer la subespecialidad y por quien llegué aquí a Tijuana, el doctor López Corbalá, hace una técnica abierta modificada, que es que realmente lo que se hace es una incisión en la fascia y posterior a esto se coloca una varilla, vilmente una varilla, con la cual se feruliza la colocación del trócar. Entonces, esto nos permite hacer una técnica abierta sin ser la técnica de Hassan tradicional en pacientes con un panículo adiposo amplio. Ahora, también en pacientes que tenemos el punto de Palmer completamente pues limpio, por así decirlo, que no tiene hernia, que no tiene asas, que no tiene adherencias, pues podemos utilizarlo perfectamente. Ahora, en cuanto a la colocación de trócares, se nos tiene que borrar de la cabeza que tiene que ser la misma colocación de siempre. Tenemos que ir colocando los trócares de forma comisión directa y va a depender mucho en dónde nos encontramos con el defecto, en dónde están las asas y si no las vamos a afectar al momento de introducir los trócares. Entonces, tratar de que sea lo mejor posible, lo más tradicional posible, pero sin causar lesiones obviamente inadvertidas. Ahora, durante el procedimiento bariátrico, ¿qué vamos a hacer? Perdón, durante el manejo de la hernia, ¿qué hacemos con el procedimiento bariátrico? Entonces, sabemos que si estamos en el procedimiento bariátrico y nos encontramos una hernia, hay literatura insuficiente. Nadie se ha puesto de acuerdo, normalmente los bariatras no reportan las hernias, normalmente los que se animan a operar hernias con pacientes con obesidad no los mandan a bariatría, o sea, no hay suficiente literatura, casi siempre la literatura que se encuentra es unicéntrico, reportes de casos, entonces no hay como tanta literatura como con niveles de evidencia altos. Por eso es que este tipo de guías son muy importantes para el manejo de ambas patologías. Y además, lo que sucede es que existen resultados a corto plazo. Además, sumado a todas estas limitaciones que tenemos cuando estamos con este tipo de reportes, es que falta la descripción en cuanto a la severidad de los casos y de los tamaños de las hernias, porque normalmente las personas que van a enfrentarse a este tipo de hernias en pacientes con obesidad son cirujanos que se dedican a bariatría y que no les importa una adecuada descripción de la hernia. Por eso es importante que todos nos llevemos bien y que todos nos enseñemos estas descripciones para que si no sabemos, por lo menos nos preguntemos. Como decía un amigo mío, no importa saber, pero lo que importa es tener el teléfono del que sabe. Entonces, ahí es donde podemos utilizar Google y podemos utilizar todos nuestros contactos. Y también vamos a tener que en estos pacientes, casi siempre cuando se les repara la hernia, vamos a tener muchísima recurrencia, pero no vamos a tener suficiente evidencia a mayor de 2 años. Entonces son limitaciones que existen como para generar reales consensos. Ahora, cuando hablamos de la hernia como tal, tenemos que tener muchos factores en consideración, como la localización de la hernia, tenemos que tener en cuenta el tamaño del defecto. No es lo mismo cuando yo estoy haciendo una cirugía laparoscópica que tengo una hernia de 2 centímetros a que tengo una hernia de 10 centímetros o que tengo una hernia de 7 centímetros. ¿Por qué estos tres tamaños? Porque si es de 2 centímetros o menor, probablemente yo le puedo hacer una rafia primaria.
Si es mayor a 10 centímetros, probablemente ni la voy a tocar porque la posibilidad de que se complique es menor. Y la de entre 2 y 10 centímetros es la que me va a dejar pensando a ver qué hacer. Ahora, el tamaño de saco herniario. Muchas veces tenemos una hernia chiquitita como esta, pero que tiene un saco herniario amplio con un contenido pues bastante grande. Presencia o no de incarceración, tenemos incarceraciones crónicas que pues no vamos a saber si nosotros tenemos que reducirlo o no tenemos que reducirlo, que eso era lo que estaba todavía un poquito en conflicto en las guías anteriores, el contenido específico de la hernia, los defectos de la piel y tejidos blandos, porque muchas veces como aquí vemos que hay atrofia, que hay lesiones en la piel, que hay ulceraciones, y también tenemos que tener en cuenta si existe o no historia previa de reparaciones herniarias. Otros factores, los factores modificables del paciente, el tipo de procedimiento bariátrico a realizar. No es lo mismo si yo le voy a realizar una manga, así le voy a realizar un bypass. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pensando en hacer un procedimiento simultáneo, entonces tenemos que pensar qué tipo de malla vamos a colocar, qué tipo de reparación vamos a hacer y qué tipo de cirugía bariátrica va a contaminarnos menos, va a darnos menos posibilidad de contaminación del líquido peritoneal. Entonces, aquí es donde hablamos realmente de que en estos casos se prefiere en muchas ocasiones la manga gástrica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que este tipo de cirugía únicamente trata un órgano, únicamente trata un solo cuadrante y no voy a tener que reducir las asas intestinales para tener que hacer el bypass gástrico. Entonces, es importante para los que nos dedicamos a la cirugía de hernia, a los que nos dedicamos a la cirugía de hernia, tomar en cuenta estos factores al momento de realizar también la cirugía bariátrica. Ahora, cuando hablamos del procedimiento, el procedimiento en 2 tiempos es lo ideal, primero hacer la cirugía bariátrica y después hacer la cirugía de reparación herniaria. Transoperatoriamente, ¿qué es lo que nos recomiendan las guías? No tocar el contenido herniario si no necesitamos tocarlo. Si es aumento, podemos dejarlo ahí. No es necesario que lo tengamos que reducir. Si son asas intestinales y definitivamente no logramos un acceso, vamos a tener que reducirlo, pero tenemos que entonces pensar en hacer una reparación herniaria como una rafia primaria o vamos a tener que pensar incluso en la colocación de una malla inlay. En caso de que el paciente tenga historia previa de síntomas obstructivos, sí o sí vamos a tener que hacer una reparación o vamos a tener que por lo menos reducir el contenido herniario. Aquí nuevamente les habla de la manga, cuando es preferible la utilización de la manga, sin embargo tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones. Y si vamos a tener que hacer el procedimiento en un solo tiempo, evitar ponernos a hacer reparaciones herniarias definitivas. ¿A qué nos referimos? Esperemos la recurrencia. O dejemos al paciente con una rafia y esperemos la recurrencia, o con un inlay y después cuando baja de peso le reparamos. ¿Por qué? Porque en ese momento tenemos un paciente que, si bien lo preparamos para la cirugía bariátrica, no está preparado para la cirugía herniaria. Entonces tenemos un paciente con una alta probabilidad de recurrencia, con una alta probabilidad de complicaciones en el sitio quirúrgico. Entonces, si nos ponemos a quemar puentes, como dice el mismo artículo, cuando nosotros queramos hacer una reparación ya definitiva, pues ya este plano va a estar tocado, va a estar modificado. Entonces vamos a aumentarle la dificultad ya a la reparación cuando ya el paciente está apto para la reparación herniaria. Entonces, tengo muchas personas que me dicen, vea, yo sé que el paciente tiene obesidad, pero llega y lo que quiere es quitarse la hernia. No quiere operarse de obesidad. Bueno, ok. Entonces vamos a abordar los dos tipos de pacientes. El que llega por la hernia y tiene obesidad y el que llega por la obesidad y tiene además una hernia. Entonces, cuando el paciente tiene una hernia, pero tiene obesidad, hay que ser sumamente claros con estos pacientes en que si no hacemos nada para la disminución del peso corporal antes de la cirugía, el riesgo de complicaciones de sitio quirúrgico y el riesgo de recurrencia es muy alto. Esto tiene que quedar sumamente claro. Y tenemos que incluso hablar con el paciente para hacer algo llamado medida temporal. O sea, no ponernos a colocar, no hacer una separación de componentes extensa, no ponernos a hacer un procedimiento definitivo, en caso principalmente en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40.
que estamos hablando de pacientes que ya no es como un 35, un 37, no, ya 40, que es un índice de masa corporal, pues ya obesidad grado 3. Ok, y en cuanto cuando el paciente llega a obesidad y estamos en la cirugía bariátrica, si el contenido es aumento, no hay que reducirlo, lo dejamos ahí. Si no nos estorba, no lo tocamos. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros nos ponemos a manipular este saco y si nos ponemos a manipular este contenido, aumenta la posibilidad de complicaciones, la posibilidad de que exista una encarcelación de asas intestinales de intestino delgado hasta en un 37%. Entonces, por eso es importante, si no vamos a reparar la hernia y no vamos a hacerle ningún tipo de rafia, dejarla quietecita. No vamos a reducir aumento. Si vemos que hay asas intestinales, sí es mandatorio reducirlo, pero en este caso incluso hablan de la posibilidad de colocación de aumento en el defecto, principalmente en defectos entre los 2 y los 9 centímetros, y tenemos que tener al paciente muy claro de que tenemos que hacerle una cirugía en 2 tiempos. Primero obesidad, cuando llegamos a un plató, a una meseta en cuanto a la pérdida de peso, programamos la cirugía de la hernia. Ahora, cuando nos toca cirugía simultánea, en pacientes tenemos que pensar que son pacientes seleccionados. O sea, si nosotros decimos, bueno, no importa, yo me voy a arriesgar y el paciente solo tiene dinero, pues qué sé yo, para una cirugía o definitivamente no quiere repararse la hernia en un segundo tiempo, quiere hacérselo de una vez, tenemos que tener muy claro que son pacientes muy, muy, muy específicos en donde no vamos a aumentar importantemente o de forma irresponsable las complicaciones. Pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 35, yo no sé si ya uno se va acostumbrando a los índices de masa corporal elevados, pero ya entre 30 y 35 realmente ya uno termina viendo a todo el mundo como que no tiene obesidad. En pacientes que no sean tabaquistas, si son tabaquistas definitivamente no se recomienda. En pacientes que no sean diabéticos y ojo, aquí agrega algo que no tenga enfermedades respiratorias crónicas que nos puedan aumentar la presión intraabdominal de forma abrupta. Y cuando hablamos de la colocación o no de malla, tenemos que tener claro que si no colocamos malla, vamos a tener mayor riesgo de recurrencia y que en estos pacientes en particular, incluso con la reparación y colocación de malla, vamos a tener una mayor recurrencia en un seguimiento a 2 años. Entonces, por eso tienen que ser en casos realmente escogidos con pinzas y muy seleccionados. En pacientes que tengo una hernia de 2 centímetros, que habían muchos artículos que salieron, no, pues que sí se puede, que se puede hacer una reparación en un mismo tiempo. Nos pusimos a analizar como la letra pequeña, como si fuera un contrato, y realmente cuando decían el diámetro, el área del defecto herniario, pero cuando sacamos las matemáticas y nos poníamos a ver de qué tamaño era el diámetro de estos defectos herniarios donde nos decían el área, pues eran defectos de 2 centímetros o menos. Estos defectos es por donde coloqué el trocar y donde ahí mismo lo cerré, entonces pues no, nos describían muchísimos resultados súper exitosos, pero eran defectos bastante pequeños. Entonces, si son menores a 2 centímetros, pues cierre primario y en caso de que haya recurrencia, pues ya la reparación formal. Ojo que estamos hablando en pacientes con obesidad extrema, ¿verdad? No vayan a decir que yo ando diciendo que eso es el tratamiento ideal para todas las hernias de todos los pacientes. Y en defectos mayores de 2 centímetros, ahí es nuevamente donde se habla de la posibilidad de malla como puente. ¿Por qué? Por el riesgo de las complicaciones que puede ascender hasta un 37%. En caso de que vayamos a colocar una malla, no está contraindicado por más de que nosotros hagamos un procedimiento bariátrico, así sea un bypass gástrico, no está contraindicado la colocación de una malla sintética. ¿Por qué es importante decir esto? Porque en algún momento también se dijo que tenía que ser una malla biológica para evitar las complicaciones propias de la malla. Sin embargo, ya se sabe que cuando estamos utilizando este tipo de mallas sintéticas, lo más importante es encontrar una malla que sea macroporosa y que sea ligera o de peso medio para que el poro nos permita el paso del macrófago y exista menor posibilidad de infecciones o, sí, pues de infección crónica de la malla. Podemos escoger el plano preperitoneal, incluso hablan un poco de IPOM, pero sin embargo lo utilizan como
un tipo de terapia como de salvataje, como en este puente que se puede realizar en este tipo de cirugías, y retromuscular en caso de que se pueda, pero nuevamente aclaran que no hay que quemar este puente. Ahora, en defectos mayores de 10 centímetros, casi que en todo el artículo dicen, déjelo así porque tienen muy poco riesgo de complicaciones. Las que nos van a preocupar entonces van a ser entre 2 y 10 centímetros, que es casi que la mayoría de hernias que van a tener estos pacientes. Ahora, ¿cuándo va a ser el timing? Ya, tengo al paciente, lo operé de cirugía bariátrica y bajó de peso. Bueno, ¿cuándo va a ser el momento? Porque entonces, bueno, ya doctora o doctor, usted me convenció de operarme de la cirugía bariátrica. Ok, ya me operé hace un mes, ¿ya me puedo operar? No. ¿Cuándo vamos a tener esta cirugía después de la pérdida de peso? Cuando tengamos este nadir de peso. Casi todos los pacientes el primer año tienen un descenso muy importante de peso. Incluso a los 7 días, hace una semana, operé una paciente que hoy me llamó y me dijo, ya bajé 8 kilos, desde el día de la cirugía a hoy. Excelente. Muchos de esos 8 kilos yo sé que van a ser de agua, van a ser pues cambios en el estilo de la dieta que ha tenido en el postoperatorio inmediato, pero el primer año es así. Es una pérdida de peso súper rápida en donde también va a haber pérdida de músculo. Ya a partir del segundo año, los pacientes disminuyen la velocidad de pérdida de peso, pero se vuelve un poquito más compensado en la parte de que van aumentando un poquito más de grasa y van disminuyendo, perdón, un poquito más de músculo y van bajando un poquito más de grasa. Como al año y medio, 2 años, se dice que a partir del año y medio hasta los 2 años y medio, en ese año, los pacientes llegan a un nadir o una meseta. En este momento, si el paciente tiene un índice de masa corporal ideal para la reparación herniaria, este es el momento de hacerle la reparación de la pared abdominal. ¿Por qué? Porque si nosotros en el primer año, a los 6 meses, le hacemos la reparación, probablemente toda la reparación se nos va a caer con la pérdida de peso, porque el paciente va a seguir bajando de peso. Si la hernia es muy sintomática, y el paciente tiene muchísimas molestias asociadas a esta hernia, entonces, pues nuestro tope o nuestra meta de peso va a ser de 35, pero sí tenemos que tener claros que probablemente después puede requerir algún otro tipo de pues cirugía ya de resección de colgajos y demás. Ahora, factores nuevamente que influyen siempre el tamaño de la hernia, el contenido, si tiene unas reparaciones previas, planos tisulares utilizados, las mallas utilizadas y la laxitud de la pared abdominal, que sabemos que no es lo mismo ni por edad ni por género. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 35 pese a la cirugía bariátrica? En esta foto que les presenté al inicio, esa paciente tenía un índice de masa corporal de 50. Después de la cirugía bariátrica, llegó a 38 de índice de masa corporal. Entonces, pues todavía se nos pasaba, cuando empezamos a hacer estas reparaciones grandes, todavía se nos pasaba, no hacíamos más de 35. Pero bueno, ya bajó de 50 a 38. Y entonces la mandamos con el equipo multidisciplinario y bajó a 37. Tenemos que recordar que estos pacientes tienen una enfermedad crónica, que más de 50 son high BMI, son índices de masa corporal muy altos, que probablemente estos pacientes nunca van a llegar a 25 de índice de masa corporal. Esa nunca tiene que ser nuestra meta como cirujanos cuando tenemos un paciente bariátrico. Los pacientes que tienen índices de masa corporal tan altos probablemente no van a llegar a un índice de masa corporal tan bajo, pero con que tengan una adecuada pérdida de peso, vamos a tener que si tienen mayor a un 50% de exceso de peso perdido, pues ya se considera una cirugía exitosa. ¿Por qué digo esto? Porque para mí es sumamente importante que nosotros mismos cirujanos no nos serruchemos el piso, como decimos allá en Costa Rica, con los pacientes bariátricos. Si un paciente pesa 100 kilos y tiene que pesar 50 y llega a 75, no se va a ver flaco o delgado, pero ya tuvo un 50% de exceso de peso perdido. Entonces, esto es un caso exitoso. Entonces, ahí lo que va a importar es cuánto baja el paciente, no cuánto pesaba antes o cuánto está pesando actualmente. Y también tenemos que recordar la adyuvancia o los otros procedimientos que podemos tener.
Valorar también el procedimiento plástico simultáneo y la disminución del peso total. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta paciente hizo todo su esfuerzo, bajó un montón de peso, incluso pueden verle que se bajó de peso, tenía estrías, los colgajos cutáneos, y al momento de realizarle la cirugía, pues obviamente lo que le interesó fue quedar así. Es la misma paciente, no sé por qué me salió con tan diferente color, pero es exactamente la misma paciente. Y créanme que esta paciente quedó muchísimo más agradecida que si solamente le hubiéramos reparado la hernia. Este es un caso que tuve la oportunidad de que me diera el honor de compartir al doctor Luis Villegas aquí en Tijuana. Entonces es un caso realmente muy bonito en donde se hizo en conjunto con el cirujano plástico el caso. Entonces, en cuanto a recomendaciones, después de todo este artículo estaba buenísimo, se los voy a pasar en todos los chats que conozca y que pueda para que todo el mundo lo tenga. Yo hice como un algoritmo de manejo que ya había hecho también para cuando nos encontramos en Chile, todos los amantes de las hernias. Entonces, cuando tenemos una cirugía de emergencia, esto es como el resumen de mi cabeza. Si tenemos una cirugía de emergencia, gritos internos, encomendarse al santo que quieran, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de los Ángeles, a quien ustedes quieran, no podemos hacer nada. Vamos a tratar de ver dentro de lo que se puede el tamaño de la hernia, el plano que vamos a utilizar, el abordaje, si se puede hacer mínimamente invasivo, hacerlo mínimamente invasivo. Tenemos que valorar si sí o no colocamos la malla dependiendo de la cantidad de contaminación o si vamos a tratar de hacer un tipo de reparación definitiva. Y pues recordar el tipo de mallas y bueno, ya tenemos la Phasix, pues la Phasix o cualquier otro tipo de malla pues que se recomiende para este tipo de contaminación o colocar una macroporosa, pero podemos hacer únicamente como una reparación de salvataje o de emergencia, ¿ok? Si no es una cirugía de emergencia y el índice de masa corporal es mayor a 40, no tenemos por qué hacerlo de forma electiva. Si tenemos un paciente con índice de masa corporal mayor a 40, nos vemos en la obligación moral, creo yo, de ofrecer la cirugía bariátrica y luego operar la pared. Si el paciente definitivamente no quiere la cirugía bariátrica porque el vecino le dijo que eso no funcionaba, que funcionaba mejor la moringa y el agua de Jamaica, qué sé yo, pues entonces por lo menos mandarlo con un equipo multidisciplinario que le ofrezca otras herramientas como los procedimientos endoscópicos, como el tratamiento farmacológico y como los cambios en el estilo de vida. Si cuando estaba en la cirugía bariátrica me la encontré, pues siempre podemos regañar a alguien, al interno, al estudiante, al residente, al fellow, a nosotros mismos, a cualquier persona que esté alrededor, porque obviamente no es lo ideal, tenemos que habernos dado cuenta antes de la cirugía. Y aquí es donde vamos a ver cuál es el tamaño o el contenido de la hernia. Si vamos a tener que es aumento, pues lo dejamos ahí. Si es intestino, tenemos que reducirlo. Si es un defecto pequeño, intentar repararlo. Si es un defecto entre los 2 y los 9, 10 centímetros, tratar de hacer una rafio primaria o bien un puenteo y ya después planear la cirugía definitiva. Y si es mayor a 10 centímetros, pues dejarlo así. Como conclusiones de este artículo que me pareció muy, muy bueno, de verdad que lo recomiendo mucho que se lo lean, estos nuevos statements que pusieron estas asociaciones, es que la cirugía bariátrica y la cirugía de pared son procedimientos complejos que van a requerir consideraciones fisiológicas y técnicas, pues retadoras para unos resultados óptimos. O sea, no es como que hoy me levanté y decidí que voy a empezar a hacer hernias y bariatría y no me voy a acompañar con nadie y voy a empezar a hacerlas. No, o sea, son cirugías complejas, tanto las hernias complejas como la bariatría y juntas son complejas, por eso siempre tenemos que acompañarnos de personas que tengan más experiencia, siempre lo he dicho. Generalmente, tanto la obesidad como las hernias ventrales ocurren en los mismos pacientes. Sabemos que con solamente el cambio en las distribuciones de los vectores de fuerza del abdomen, la posibilidad de tener hernias va a aumentar conforme aumente el índice de masa corporal y conforme aumente la presión intraabdominal. Se debe discutir con el paciente siempre, siempre, siempre la posibilidad de cirugía por etapas y hay que mejorar la investigación en esta área para lograr hacer ya guías con una evidencia más fuerte y como con pasos a seguir un poquito más estructurados
que tengan un nivel de evidencia alto. Y bueno, creo que eso es todo lo que les traía al día de hoy. Espero no haberlos confundido mucho. Creo que por lo menos el último algoritmo ahí hice un resumen. Y bueno, muchas gracias y muchas gracias nuevamente por la invitación a la asociación y pues como decimos nosotros de siempre, pura vida.